Él es el portador, gloria a Dios, de la palabra del Señor en esta hermosa hora. Así es que el tiempo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa noche que el Señor nos da vida, amén. Muchos no amanecieron con vida, muchos, amén, están en un hospital, otros en la cárcel, otros viven en la calle, amén. Pero Dios nos tiene aquí, amén, que es una demostración de su amor, de su misericordia, amén. Que a pesar de que uno le sea infiel a Dios, Él permanece fiel, amén. Él siempre está ahí, amén, como en la mira de nosotros, amén. Él siempre estará en la mira de usted, y en mi vida y en la de su vida. Dios, como dice su palabra, no se ha olvidado de nosotros, amén, sino que Él tiene memoria de cada uno de nosotros, amén, porque Él es el que nos ha dado, somos hechura suya, obra de sus manos. Él nos hizo a cada uno de nosotros, amén. Y usted no se sienta, amén, olvidado, olvidada, porque Dios tiene un plan para todo en su vida. Tal vez no lo ve hoy, pero lo verá pronto, amén. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentirse, todo lo que Él ha dicho sobre su vida y en su palabra, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso hoy estamos aquí, amén. ¿Cuántos quieren alabar a Dios, seguir alabando a Dios? Amén, porque viene la palabra y nos ponemos callados, en silencio. Pero ¿cuántos quieren alabar a Dios escuchando su palabra? Amén, aleluya. No escuchándome a mí, pues yo también necesito de Dios todos los días, amén. Cada instante necesitamos de Él, amén. De su amor, de su espíritu, amén. De su unción, aleluya, que nos hace libres, amén. Aleluya. Y así vamos a adorar a Dios, amén, oyendo su palabra, lo que el Señor, el Espíritu nos quiere hablar en esta noche, amén. Sí, como ya están de pie, les pido de por favor si podemos seguir al libro de San Juan o Juan. Algunos dicen que no decimos San Juan porque San Juan, San lo pusieron los católicos para decirle santo a Juan, pero el único santo es el Señor Jesucristo, amén, aleluya. Ellos oran a los santos, pero nosotros oramos al único santo, amén, aleluya. Primero de Samuel capítulo 2 dice, no hay santo como Jehová, amén, aleluya, no hay santo como nuestro Dios, aleluya. Y ese mismo Dios, amén, tomó nuestro pecado para hacernos a nosotros santos delante de Dios, aleluya. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por nuestros hechos, amén, sino por el hecho de que Cristo vino y puso sobre encima de Él mismo, sobre su cuerpo, nuestro pecado, amén, para destruir al fin con su cuerpo el pecado, amén, el poder del pecado, amén, como dice Romanos capítulo 6. Amén, para que hoy usted podamos disfrutar, amén, en la santidad del Señor, aleluya, en la santidad, en su presencia. Esa es la santidad de Dios, es su presencia, amén, que usted puede accesar esa presencia con libertad, gratuitamente, sin pena, sin temor. Oh, me va a consumir el Señor, me va a matar. Oh, mi pecado me va a distanciar delante de Dios, pero si me humillo y le pido perdón a Dios, le pido piedad, le pido misericordia, que me ayude. Él es temprano para perdonar, Él es temprano para ayudar, para levantar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Sí, vamos a hablar sobre el tema Jesús el buen pastor, amén, en San Juan capítulo 10, sus versos 1 al 11, amén. San Juan capítulo 10, sus versos 1 al 11. Jesús el buen pastor, amén. Sabemos, amén, todos sabemos esta escritura, amén, sobre el buen pastor, amén. Estamos ahí en Juan capítulo 10, su verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Amén. Buen Dios y Padre que están en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, y solo tu nombre sea la gloria, la honra y el poder, Padre, hoy por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos das, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí, Señor, alabándote, exaltándote, Señor, en tu presencia, amado Dios, Señor. Padre celestial, Dios mío, Señor, maravilloso Dios, porque escrito está en tu palabra, Señor, que en vaso de barro tú has puesto, Señor, este poder, este conocimiento de la palabra, para que toda la gloria sea suya, Jesús de Nazaret, Padre. Bendiga a tu pueblo, Señor, bendícelos, guárdalos, prospéralos, Padre, en todas las áreas de su vida, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos y estar atentos a la voz de tu Espíritu, Padre, y no la voz de mí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a nuestras hermanas que están allá, Señor, disfrutando en tu presencia, todos en armonía, Padre, allá donde ellas están, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al más pequeño, al más grande, por el poder de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra, te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así puede tomar su asiento en esta hermosa noche. Jesús el buen pastor, amén. Aquí Jesús en el capítulo 10 de Juan se refiere a él como el buen pastor, amén. Y el pastor, amén, sabemos que cada pastor tiene sus propias ovejas, amén. Entonces cuando Jesús, amén, nos llamó a cada uno de nosotros, Él nos ha, como le puedo decir, se ha apropiado de nosotros, se dice, amén. Se ha apropiado de nosotros, ahora somos propiedad suya, del Señor, amén. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Dice su palabra que Él nos hizo libres de la potestad de las tinieblas, amén. También dice su palabra que usted y yo en Cristo Jesús somos del Padre. Y el Padre es para nosotros, Padre, amén, aleluya. Jesús se refiere aquí como el buen pastor, el verdadero pastor, el pastor que ama a sus ovejas, el pastor que cuida a las ovejas, el pastor que vela por sus ovejas, el pastor que no va a permitir que algo le suceda a sus ovejas, a sus ovejitas. Ese es el pastor que usted y yo tenemos y su nombre es Jesús. Y Él es el buen pastor. Si Él es el buen pastor, quiere decir, amén, que no hay nada malo en Él, porque Él es bueno. Amén. El salmista David decía, alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice que Él era, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, estaba con Dios. El verbo era Dios. Y que el verbo se hizo carne, amén, aleluya. Jesús es Dios, amén. Y no tenga en eso poco. Amén, porque hay tantas doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, que es simplemente un profeta, un mensajero enviado por el Padre. Jesús fue, amén, Dios encarnado para habitar entre nosotros, para dar salvación, para darnos buenas nuevas, para darnos a nosotros una vida en libertad, una vida, amén, en su presencia, ya no una vida, aleluya, distanciado de Él. Ahora una vida tenemos en Él, tenemos vida eterna, tenemos, amén, libertad para acercarnos a Dios, aleluya, sin acepción, amén, sin
institución que Dios, amén, destituye su vida. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo podemos entrar al trono de su gracia para dar misericordia y oportuno socorro, para que nos limpie de todo pecado, como dice su palabra, porque Él es el buen pastor. Él no tiene nada malo en Él. Él es bueno. Amén. Y si Él es bueno, no va a desear algo malo. Él no va a desear el mal para alguna de sus ovejas. Amén. Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor, amén, le duele si alguna de sus ovejas algo le sucede, algo malo le sucede. Al buen pastor le duele que una oveja desaparece, que una oveja falte de congregarse en la iglesia. Al buen pastor le duele a una oveja que está enferma, a una oveja que está triste, a una oveja que está en amargura. Al buen pastor le duele que una oveja esté luchando en el pecado, que no puede vencer con el pecado. Pero dice su palabra que sus ovejas conocen su voz y le siguen, amén, aleluya. Por eso es importante conocer la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su palabra, amén, aleluya. Es su palabra. Amén. La palabra dice, el Salmo 119, dice como más dulce que la miel a nuestro paladar. ¿Sabe usted que antes los judíos en la escuela, en su escuela, ellos recibían niños de 6 años para instruirlos la Torah, la ley de Moisés, los salmos, los proverbios y los profetas? A los 6 años los judíos instruían a sus hijos, amén, a un rabino, a un erudito, amén. Los llevaban a la escuela a los 6 años. ¿Y sabía usted qué hacían los eruditos, los maestros de la ley, de la palabra? Dice que ellos tenían como un pot, como una ollita, algo, un vasito con miel, y que ellos agarraban como un palito, una cucharita, y sacaban la miel y les daba a cada uno, a los niños, amén. Y después que todos los niños probasen la miel, Él les dijo, la palabra de Dios es como miel, amén. No es que, amén, aleluya, es más bonito, amén. Es más que ver lo bonito, lo que dice la palabra, sino ellos le decían, es más que eso, amén, es más que palabras bonitas, es más que promesas. Les decía erudito el maestro, él les dijo, no solo eso, sino que es la manera más dulce de vivir delante de Dios, está a través de su palabra. Aleluya. Salmos 119, verso 9, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y David decía, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, la palabra es importante en nuestra vida. Es nuestro tutor, es la palabra de Dios que salió de la misma boca de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, su verso 16 dice, y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para que toda buena obra. Esa es la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos muestra lo que pasó en el principio, lo presente y lo que pasará en el futuro. Pedro dice que es la mejor profecía que tenemos, es una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios es importante. Efesios capítulo 6, Pablo dice, amén, el Señor nos dice que la palabra es como espada, es espada del Espíritu. Aleluya. Entonces el Espíritu, si no tenemos palabra, el Espíritu no nos va a hablar. Si no leemos la palabra, queremos escuchar su voz, como dice ese dicho que siempre escuchamos aquí, lee su book. You want to hear God's voice? Read your Bible. Read the scriptures. You want to hear, you want to be sensible. Yo no sé cómo decir sensible en inglés. Sensitive to his voice. Study scripture. Sin otra manera no podemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo si no tienes conocimiento
Si no tenemos palabra, si no tenemos los pastos, como dice aquí, que las ovejas hallarán pastos cuando oyen la voz del buen pastor y le siguen. ¿Y cómo usted vamos a seguir al buen pastor? O escudriñando sus palabras. Amén, aleluya. Dice él que Jesús le dijo a los discípulos, escudriñad las escrituras porque en ellas parecen que hay vida eterna y dan testimonio de mí. Amén. Él es el verbo. Y verbo quiere decir la palabra. La palabra. He is the word. In the beginning it was the word. The word was with God. And the word was God. Hallelujah. That's why the word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. Dice que es una espada de doble filo. Hebreos 4:12, que penetra, traspasa, parte del espíritu, parte el alma hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a ser sensibles a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, si no meditamos en su palabra? Dios le dijo a Josué, en Josué 1, verso 8, que no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él, en él. Amén. ¿Por qué en él? Porque la palabra es Cristo. Amén. Medita en él. Amén. Y todo te saldrá bien. Y procura guardar lo que está escrito en él, para que seas prosperado y que todo te vaya bien. Amén. ¿Qué dice Salmos 1? Bienaventurado el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. ¿Y qué es el resultado, amén, de un varón, una mujer, un joven, un muchacho, un niño? Amén, que de día y de noche medita en la palabra de Dios, porque la palabra es vida, es aliento de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, todo lo que hace prospera. No tendrá temor del calor. No tendrá temor, amén, de la tempestad. Estará firme. Aleluya. Esa es la importancia de escudriñar la voz de Dios, de su palabra. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Él dijo y fue. Y por medio de su palabra él nos dio nombre conocido en el cielo. Amén. Por medio de su palabra hoy estamos aquí. Jesucristo, el buen pastor que dio su vida a nosotros, por nosotros. Amén. ¿Por qué es importante ver la palabra de Dios en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos son cristianos aquí? Evangélicos, hijos de Dios. ¿Por qué es importante? Es importante, amén, ya hablamos, porque nos hace sensibles a la voz del Espíritu. Primero, para que el Espíritu nos hable, tenemos que escudriñar la palabra. Porque es un ¿qué? Es un libro espiritual. Porque Dios es Espíritu y nadie ha visto a Dios. Pero a través de su palabra, que son vida y son espíritu, dijo Jesús, podemos conocer a ese Dios grande y viviente que nos ama. Amén. Que nos ha hecho sus hijos, sus hijas. Que nos ha dado valor, amén. Cuando no teníamos valor, no valíamos nada en el mundo. Sin conocer a Jesús, Él nos dio valor en su sangre. Amén. Porque la palabra fue hecho carne, se manifestó entre los hombres, caminó, anduvo entre los hombres, anduvo entre nosotros. Amén. Para darnos vida juntamente con Él. Eso es, amén, la importancia, punto 1, de la palabra, ser sensibles a la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios. Amén. Conocer ese Dios grande, conocer quién somos en ese Dios grande. La importancia de la palabra, de la voz de Dios, y seguir la voz de Dios, confirmando lo que dice Santiago: hijitos, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra.
Segundo punto, porque es importante tener la palabra, amén. Porque si usted tiene la palabra, si usted, amén, aleluya, tiene la palabra, tiene la sencillez del Espíritu Santo que le habla a su vida, le habla a su corazón, le habla a su espíritu, le habla a su mente, guía su vida, amén. Conforme a la Escritura, no va a dar su oído al extraño. Amén. When we have the word of God, we won't give our ear to the stranger. ¿Y quién es el extraño? El enemigo, el diablo, los demonios que quieren atacar nuestra mente, que atacan nuestra vida, nuestra comunión con el buen pastor, porque ese es el plan del enemigo, arrebatarnos, arrebatarme a mí y a usted, amén, como hijos de Dios, ovejas de Dios, aleluya, de la comunión con el buen pastor. Ese es el, amén. Ahí dice, Él vino a hurtar, a matar y a destruir. El diablo nunca ha cambiado su plan, su estrategia, que es de corrompir al hombre, apartar al hombre de Dios, distanciar al hombre y Dios a través del pecado, a través de desobedecer la palabra de Dios, porque Dios le dio una orden a Adán y a Eva, una orden, one commandment, un mandamiento le dio Dios a Adán y Eva. Solo uno, no le dio 10 mandamientos como en la ley de Moisés. Le dio uno. ¿Y qué les dijo? No podéis comer, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué le dijo el diablo, la serpiente a Eva? ¿Acaso Dios te ha dicho que no comerás de este árbol? Y Eva, no, Dios sí, Dios dijo, Dios prohíbe que yo toque de ese árbol. ¿Sabes qué, jefe? Porque Dios no quiere que comes del árbol, que no quiere que seas como Él. Corrupción. Quería meter corrupción en el hombre. Amén. Rebeldía a Dios, como Él se rebeló y se corrompió. Porque dice, amén, Isaías 14, corrompiste tu sabiduría. Amén. Igual a Él, que como Él se corrompió, amén, Él vino a corrompir la relación entre el hombre y Dios, entre la humanidad y Dios. Pero Eva, amén, no atendió la voz de Dios. She didn't attend God's word, God's commandment. No atendió la voz de Dios. Se olvidó de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios. Que Dios le dijo, no vas a comer. Esta es mi única orden que te prescribo hoy. Que no vas a comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Porque ciertamente moriréis, dijo el Señor a Adán y Eva. She didn't listen. She didn't listen. Porque naturalmente el hombre es así, duro de cerviz, duro de corazón. Because naturally we are stiff-necked people. Eso es lo que quiere decir duro de cerviz. We are stiff. We are stiff, like nadie me va a mover. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a mandar. We are stiff-necked people. Naturalmente el hombre es así, duro de cerviz, que no pueden torcer el cuello, amén, like, aquí me quedo, amén, aquí estoy bien, no me moleste, estoy bien. Stiff-necked people, así somos naturalmente, amén. Y nos convertimos más así, stiff-necked people, duro de cerviz, cuando no atendemos la palabra del buen pastor.
Cuando no escuchamos la palabra del buen pastor, cuando no escuchamos la amonestación, la exhortación, la corrección, la instrucción del buen pastor, nos hacemos más corruptibles, nos distanciamos de Dios, aleluya, no escuchamos la voz de Dios, nos hace imposible escuchar la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios, nos llegamos a una ansiedad, a una depresión, a un enfriamiento espiritual, porque no atendemos la voz de Dios, su palabra que nos habla, nos instruye, nos corrige, nos ayuda, nos limpia. Como dice San Juan 15, que la palabra nos limpia. Porque la palabra de Dios, dice los salmos, que es pura, es palabra como la plata crisolada. David decía, es mejor tu palabra, tus estatutos, más que el oro fino. Y Eva, amén, por no atender la voz de Dios, comió y se corrompió porque escuchó la voz del extraño. Eve corrupted herself because she heard the voice of the stranger. She wasn't hearing the voice of God anymore, perhaps. Tal vez ya Eva ya no escuchaba la voz de Dios. Amén. Poniéndolo, amén, hoy en el presente, que muchos, amén, ya han dejado de escuchar la voz de Dios. O están comenzando de dejar de escuchar la voz de Dios. Están desatendiendo la palabra de Dios. Maybe Eve, that was her problem. Maybe she wasn't attending the word of God. Maybe she wasn't grabbing her Bible. Maybe she wasn't grabbing the book, amen, the book of knowledge, the book of God. Aleluya. Y es interesante, amén, que dice 2 Timoteo capítulo 3, pero su verso 15 dice que la palabra nos hará sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Amen. Amen. Brother and sister, the word of God, his scripture will make us wise for salvation, para salvación. Amen. Because he is the good shepherd. He is the good shepherd. And the good shepherd is going to give us good food. Hallelujah. Good food. He's not going to give you bad food. El buen pastor nos va a dar la leche no adulterada. El buen pastor, amén, no nos va a dar pasto ya seco, ya muerto. Nos va a dar palabra fresca todos los días cuando oímos su palabra, su voz y le seguimos. Amén. ¿Por qué? Yo sé que ustedes han vivido, amén, experimentado esto. Cuando usted lee la palabra, un capítulo en específico y vuelve a leerlo pasando el tiempo, vuelve a leer ese mismo capítulo y Dios le habla con algo nuevo. Y los años pasan y si usted vuelve a leer el mismo capítulo, los mismos capítulos, Dios siempre te habla algo nuevo. Dios siempre, ¿cuántos lo han experimentado? Amén. ¿Dónde están los amenes? Amén. Yo sé que ustedes, amén, han experimentado cuando, amén, vuelven a leer un capítulo y tal vez no vio algo, amén, entendió algo, pero lo vuelve a leer y entiende más. Quiere más, tiene más apetito, amén, aleluya, de conocer, de leer más, amén. Y es Dios, amén, porque Dios quiere que usted, amén, lo sigue. Dios quiere que usted lo conozca, que usted lo busque, que usted, como dice aquí, que las ovejas van detrás del pastor. Dios quiere que usted va detrás de Cristo. Ay, Cristo, yo no te voy a soltar, aquí voy detrás de ti, aleluya, escudriñando tu palabra, no te suelto, Cristo, amén, yo voy detrás de ti, no me suelto, no me aparto de ti, Cristo, porque tu palabra mora en mí, tu palabra es dulce, tu palabra es miel, tu palabra es eterna, no pasa. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios, como estas ovejitas que Jesús dijo en esta parábola, que van detrás del buen pastor y le siguen. Y no dan su oído al extraño. Porque el propósito del extraño, amén,
es de cerrarnos nuestros oídos. Cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Cerrar nuestra comunión. Cerrar la puerta de comunión. Amen. That's the enemy's plan, to close the door of communion between us and God. Amen. Y yo sé que usted ha experimentado esto. Amén. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Que usted, amén, cuando usted va en ese fuego, amén, por la palabra, por su presencia, you're on fire for Christ. Amen. All right. Cuando usted está en fuego, amén, como les he estado explicando, con ese apetito de conocer más a Jesús. Me voy a meter en la palabra, me voy a tomar notas de la palabra, me voy a agarrar un libro de estudio, un diccionario bíblico para aprender más de Cristo, más de la palabra, porque la palabra es Cristo. And when you start knowing more about God, cuando vas conociendo más y más y más de Cristo, más de su obra redentora, amén, porque eso fue el propósito desde el principio. Génesis 3:15, que él iba a pisar la cabeza a la serpiente. Hablando de Cristo, desde el principio la palabra y hasta el final es Cristo. So when we're on fire, estamos en fuego para aprender más la palabra. Aleluya, aprender, meternos en clases, amén, escuchar al pastor, a estar atentos a la palabra, a los siervos que predican en esta casa, los de casa, los que vienen no de casa, amén, como los evangelistas, amén. Estamos atentos, amén. We're on fire, estamos en fuego, usted está en fuego por la palabra de Dios. Es precisamente el momento que también viene el extraño y quiere, amén, llamarte la atención y distraerte en alguna forma. ¿Ha notado eso usted en su vida espiritual, en su caminar espiritual? Yes or no? Yep. ¿Verdad? Cada hermano, amén, cada hermano, cada hermana, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que va detrás de Cristo, va detrás de su palabra, viene el extraño, amén, y pone algo, pone una piedra, pone el celular, pone, amén, distracción, pone, en vez de meditar horas, media hora en la palabra, que medites horas en otra cosa. Te pone cansancio, te pone sueño. Es lucha espiritual. Amén. Yo he visto cuando, amén, yo estaba aprendiendo más de la obra redentora de Cristo, de la gracia, de la sangre de Cristo. Es cuando el enemigo más se levanta contra mí. Amén. Pone como un peso en mi cuerpo, una pesadez. Y yo digo, ¿qué es esto? Después que estás en fuego, after you're on fire, de repente viene un peso. Y esto es lo lindo, el Espíritu te dice a tu espíritu, tu corazón, lee la palabra, escudriña la palabra. Pero la carne dice, no, I'm tired. Voy a hacer esto primero. A ratito voy a ir a leer la Biblia. A ratito voy a orar. A ratito voy a meditar el Señor. Y ese a ratito termina en nunca. En nunca, bro. En nunca, hermano y hermana. Nunca. Right? ¿Verdad? We're like, a ratito voy a ir. La carne. Nosotros luchamos con nosotros mismos, pero el Espíritu siempre pone en el sentir, el deseo de ir a la palabra. Amén. Y cuando uno vence, amén, porque es una lucha, amén, uno tiene que orar, doblar rodillas y Señor, no, Señor, saca todo esto, amén, toda ansiedad, toda pesadez en el nombre de Jesús se va. Venzo en el nombre de Jesús y abre la palabra. Eres libre. El Señor te libera.
El Señor te habla. El Señor te renueva. Amén. Porque ese es el propósito del extraño. De los extraños, dice aquí. De los extraños. Amén. Por eso el Señor dice, amén. Oyen su voz y le siguen. Amén. Porque es una lucha espiritual. Y este libro es espiritual. Amén. Y es poderoso. Porque es espiritual. Y lo necesitamos porque somos vidas espirituales. Somos seres espirituales. Amén. No necesitamos la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Amén. Aquí está la palabra de Dios. Tiene la respuesta para cada circunstancia. Enfermedad, ansiedad, persecución, desánimo, pensamientos malos, inclinaciones malas, tentaciones, pruebas, cansancio, depresión, soledad, tristeza, luto, escasez. La palabra de Dios tiene la respuesta para todo eso. Amén. Porque es la voz de Dios. Es la misma voz de Dios. Y Dios no quiere que uno se quede ahí encorvado. Amén. Encorvado, amén, en esa circunstancia. No quiere Dios, amén. Porque cuando estamos encorvados en esa circunstancia, no hay comunión. Amén. No hay alcance de nosotros a Dios. O Dios a nosotros, pero Dios quiere, venid a mí, los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Echa toda tu ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. El Espíritu mismo nos ayuda a nuestras debilidades. Dios, Jehová, mi luz, mi salvación, mi redentor, mi gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. He aquí no se han cerrado los oídos, amén, del Señor, de escuchar el clamor de su pueblo. No se ha cortado el brazo de Dios para hacer misericordia, dice su palabra. Que Él está cercano, Él es conocido como refugio al afligido. Salmos capítulo 9. Él está cercano a los pobres de espíritu. Amén. Don't stay, amen, encorvado. Don't stay in that situation. Come to the Word of God, and God will surely speak to you, heal you, renew you, give you strength, give you faith, give you hope, give you depth in His presence, profundidad en su presencia. ¿Cómo vamos a alabar a Dios si no hay palabra en nosotros? Si el Señor dice a través del apóstol Pablo, amén, alabar al Señor con himnos, salmos, cánticos espirituales, a través de su palabra. Amén. Entonces, pues la importancia de tener la palabra de Dios, del buen pastor, porque viene el desviador, el distractor, que quiere distraernos. Amén. Quiere cerrar nuestros oídos a la voz del buen pastor. El único, amén, que nos puede llevar a esos pastos, a esa puerta, como dice aquí, verso 9. Me llama la atención que Jesús dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
no solamente se refiere a Jesús como el buen pastor, sino también como la puerta. No una puerta, sino la puerta. The door, not a door, the door. He's the door. La puerta. He's not a door, he's the door. Amen. Es la puerta, no es una puerta nomás. ¿Por qué dice él es la puerta? Porque le da importancia, le da poder, le da una autoridad de que decir una puerta. Una puerta es cualquier puerta, pero Él es la puerta. Amén. Porque es un símbolo de autoridad. Amén. Porque tiene, amén, valor. Él sabe quién es. He is God. Él es Dios. Él es la puerta a la vida eterna. Él es el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el buen pastor nos va a guiar en ese camino que lleva a esa puerta, la puerta de los cielos, del reino de Dios. Por eso usted y yo tengo que tener el buen pastor en mi vida. Por eso yo tengo que caminar con el buen pastor en mi vida para entrar por la puerta a la vida eterna. Amen, hallelujah, praise God. Praise God, because Jesus is the door. Jesús es la puerta al Padre. Él es el camino y el buen pastor quiere guiarnos por ese camino que lleva a salvación y no a perdición, porque Él te ama a ti y a mí. Él nos ama a todos. Él ama a las almas allá afuera. Por eso Él murió por ellos y por ellas, por todos nosotros, porque Él es la puerta, la sola puerta, la única puerta que salva. Amén. Porque la puerta es una entrada. ¿Qué tienen puertas? Casas, edificios, palacios, castillos, edificios importantes del gobierno. Todo tiene puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la puerta habla de un lugar, de destino. Amén. Si quieres ir, amén, a la corte, tienes que entrar por una puerta. Si quieres entrar aquí a la iglesia, entres por una puerta. Si quieres ir a un restaurante, entras por una puerta. No entras por la ventana. Right? No entras por el drive-thru. Entras por la puerta. Qué importante tiene el simbolismo de la puerta. Donde quiera que usted vaya, perdón. Amén. Cuando va a Universal Studios o Six Flags, tienen su gate, una puerta, ¿verdad? Para dejar entrar a la gente, para que se disfrute, se relaje, pasea bien el tiempo, right? Tiene su gate, su puerta. Todo lugar tiene su puerta. Los palacios tienen puerta, los castillos tienen puerta, la Casa Blanca tiene una puerta. ¿Por qué? Porque es un lugar de destino donde uno quiere entrar. Amén. Si quieres ir a comer, entras por la puerta de un restaurante. Quieres visitar a un amigo, pasar el tiempo con un amigo, vas enfrente de su puerta, ¿verdad? Y Jesús es la puerta. Y el cielo, amén, tiene una puerta. Y el que por Jesús entrare, ¿será qué? Salvo. Y el enemigo no quiere, amén, quiere tener que veamos esa puerta lejos en estos tiempos. Quiere ver que esa puerta sea inaccesible, imposible de alcanzar en estos tiempos. ¿Cómo? Usando otras voces, las voces del mundo, las voces de las amistades negativas, las voces de los pleitos, chismes, rumores, contiendas, malas noticias, peleas, cosas
que no debemos de escuchar y escuchamos y vemos en el YouTube, Instagram, Facebook. Amén. Esas son las voces que, amén, que hacen imposible, amén, que caminemos detrás del buen pastor, que nos va guiando a esa puerta eterna del cielo, the gates of heaven. Amen. That's the enemy's plan. Amen. He doesn't want us to enter the door. That's why through the word of God, a través de la palabra de Dios, nos vamos renovando, 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 renovando. Y no nos podemos cansar de renovarnos, renovarnos, purificarnos, limpiarnos. No, every day, todos los días, es un momento, es un día de purificarnos, purificarnos, lavarnos. Apocalipsis dice que es santo, santifícase más. Santifícase más, 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 más de Cristo, más santidad. Aleluya, más que nuestra vida honre al buen pastor, más que nuestra vida honra al Señor. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Cuando nosotros leemos su palabra y el Señor comienza a poner sencillez a su voz, a la voz del Espíritu, al Consolador que Él ha dejado con nosotros, para cerrar nuestros oídos a esas voces que vienen de afuera. Esas voces que, ¿por qué vas a la iglesia? No vayas a la iglesia. ¿Por qué estás perdiendo tu juventud en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? Nada. ¿Y no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y no? No vamos a la iglesia. Quedámonos en casa hoy. No lees la Biblia, no oras. Déjalo por otro día, por otro tiempo. Pero Colosenses capítulo 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, porque las cosas de arriba son eternas y las cosas de abajo son pasajeras, temporales. Dios no tiene temporamiento. He's not temporal. Dios no tiene temporal, no es temporal, es permanente. Amén. El gozo permanente. Amén. La fe, el amor, la gracia permanente. La alegría, la bondad permanente. Amén. El cielo es permanente. Su palabra es permanente. Sus promesas son firmes y son permanentes. Amén. No es temporal. Y Pedro dice que como un rollo se va a cerrar los cielos y la tierra, como un rollo. Va a desaparecer, se va a envolver el cielo como un rollo. Amén. Y tenemos aquí los rollos de Dios, su palabra, que son permanentes. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Amén. Él es la puerta. Y que, como dice él, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Amén. He aquí yo estoy a la puerta. El que abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Hallará pastos. Y the sheep, las ovejas, comen.
Y usted y yo vamos a comer con Jesús. Aleluya. Porque sois ovejas de Él. Amén. Como dice el Salmo, ovejas de su prado, pueblo suyo somos. Amén. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Por eso es importante la puerta. Amén. El simbolismo es una entrada. Amén. Dios quiere entrar a ti, quiere entrar contigo, quiere tener una relación contigo, una comunión con nosotros. Amén. Él quiere comer contigo, disfrutar, amén, contigo mientras estamos aquí en esta tierra esperando al Señor en esta peregrinación. Amén. Que tenemos nosotros en este mundo. Aleluya. Él es la puerta y Él viene pronto. Amén. Mateo 25 dice que se cerró la puerta. ¿Y quiénes entraron? Las prudentes. Las que tenían el aceite. Representa la unción. The Holy Spirit, el Espíritu Santo. La comunión. Tenían la lámpara. Sus lámparas, que es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. They had the word and the Holy Spirit. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra. Aleluya. Aleluya. Tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra. Oh my God. Es cosa tremenda. That's why God wants us. Dios quiere poner su pasto, su palabra en nuestra vida. Amén. Como cristianos, hermanos, como cristianos, como cristianas, Dios nos manda, amén, buscar su palabra, buscar su presencia. So, las vírgenes prudentes entraron a la puerta cuando vino el esposo. Y dice que se cerró la puerta y las insensatas se quedaron afuera. Y estaban ahí, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. Who's this? ¿Quién eres tú? ¿Te conozco? Señor. Sí, Señor. Soy María. ¿Te recuerdas de mí? Soy Alan. No, I don't know you. No te conozco. ¿Acaso tenías comunión conmigo? ¿Dejabas que yo te hable? Amén. ¿Escuchabas mi voz? ¿Me seguías mi voz, mi palabra? Out. Fuera. No os conozco. Por eso Jesús dice, conocen el buen pastor. Las ovejas conocen su voz. Lo conocen. They know him. Lo conocen. Conocen su voz y más, lo conocen a Él. Conocen sus pasos. Conocen cómo habla, cómo exhorta. Conocen cómo Él guía, cómo Él enseña, cómo Él ministra, cómo Él habla. Amén. Lo conocen. Y Él va a decir, no los conozco. Como le dijo a las 5 vírgenes insensatas. Amén. Y eso es lo que va, amén, escasear más en estos tiempos, o lo que va a ser peleado más en la vida cristiana en estos tiempos últimos. La oración y la palabra, evangelización. Lo que más peleado, amén, es más peleado va a ser en estos tiempos, porque la palabra liberta. Amén. Por eso Jesús, cuando Él estaba hablando, amén, sobre los juicios, los principios de dolores, la tribulación, la gran tribulación, Él dijo claramente, velad y orad. ¿Y por qué diría Jesús eso? Me imagino porque en estos tiempos, antes de su venida,
eso iba a escasear la oración. Y él dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora que el ladrón va a venir y entrar. Amén. Velad y no dejéis minar tu casa, dijo Jesús. Tu casa, your mind, your heart, la mente y el corazón. No dejes minar tu casa. Amén. Sino, llénala, amén, de Dios con su palabra. Y él lo dijo claramente cuando él estaba hablando de los tiempos finales, velad y orad. Y eso es lo que hemos estado viendo, amén, en estos tiempos, mundialmente, globalmente, en la iglesia, amén. Y no se ha ido bajando la oración, bajando el clamor, amén. Yo sé que nuestros hermanos, amén, más grandes, mis hermanos, ellos vivieron ese tiempo, amén, cómo eran las vigilias de antes, amén, cómo eran los cultos de antes, amén. Y yo, pues de niño, amén, yo también lo vi eso, amén, que la iglesia, amén, cuando decía vigilias, hasta las 6 de la mañana en oración, 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 oración. Y uno de niño, amén, se tiraba bajo las sillas a dormir, pero vimos, amén, eso. Y mis hermanos también saben de eso, los adultos en la iglesia, amén, era de oración, amén. Era de palabra, amén, de escuchar. El pueblo tenía hambre de escuchar la palabra, amén. No miraba, amén, aleluya, si el predicador, amén, aleluya, tartamudeaba. No miraba si el predicador hablaba despacio o rápido o gritaba o no gritaba, amén, o salteaba o no saltaba o si saltaba, no. They would hear the word of God, escuchaban la palabra de Dios, amén. Y la palabra da vida, da renovación, da pureza, porque la palabra es pura, porque Dios es puro. God is pure. Su palabra es potente. No sé cómo decir potent en español cuando una flor es tiene potent. Ah, no sé, pero okay, es potent, amen. Tiene mucho, amén, mucha efectividad, amén. ¿Mande? Potencialidad, amén. La palabra tiene, amén, mucho. Es potent, amén. Potencialidad tiene la palabra de Dios, amén. So, ese es el buen pastor que quiere, amén, dar a conocer su voz, hacer oír su voz a sus ovejas. Amén. Debes de qué es su palabra. Por eso, joven, hermanos, hermanas, yo, amén, busquemos la palabra, amén, como el Señor nos ha estado hablando, amén. Busquen, amén, busquen mi palabra, conozcan mi palabra, amén. A través de profecía, amén. Escudriña mi palabra. El Señor nos está hablando, amén. A través de profecía, a través de sus vasos. Escudriña mi palabra. Porque hoy hay tanta mentira, hay tanto engaño. Amén. El que está en la verdad de la palabra no va a ser movido. Amén. Porque allá en la calle, amén, va a salir católicos, testigos de Jehová, mormones, van a salir gente que tiene la palabra pero torcida. Y they sound convincing, amén, ellos tienen también poder que se oye
convincente. Y uno está like, oh yeah, like, oh sí, like, oh es así. Y no tienes palabra, y uno like, oh, lo vas a creer todo. Pero Pedro dice, amén, escudriñar las escrituras porque somos defensores de la palabra. Ser defensores de la fe, de la palabra, dice Pedro. Amén. Ateos salen ateos, salen brujos. Amén. Y uno, amén, les dice, y no, uno les dice, like, no, no es así. Les dice con la palabra, no, la palabra dice así, 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 así. Amén. Y me llama la atención, creo que es Deuteronomio 5, donde Dios le dice al pueblo de Israel que guarden los estatutos de la ley, de la palabra que Él les prescribió y que hagan memoria. Amén. Que la memoricen, en otras palabras. Les dijo Dios a Moisés. Amén. Memorizar la palabra. Amén. Si sacamos cada uno de nosotros 30 minutos cada día, meditar en su palabra, amén, sacar notas, amén, buscar definiciones de palabras que no conocemos, amén, pedir, amén, consejo del pastor, de un líder, amén. Vamos a ver, amén, una transformación en nuestra vida espiritual, comunión con Jesús, con el buen pastor. Amén. 30 minutos. Y después te va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Amén. Verso 11. Para ir terminando, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Por qué Jesús se ponía enfrente de las ovejas? Como diciendo que Él estaba dando su vida por ellos. Amén. ¿Por qué Jesús se ponía al frente? Amén. Porque Él te tiene a ti y a mí. Ella nos tiene. Si estamos caminando con Él. Si le hemos hecho Señor y Salvador de nuestra vida. Él nos tiene comprados. Él nos tiene en sus manos. ¿Y por qué nosotros, las ovejas están detrás de Él? Porque Él nos va guiando en el camino. Y en el camino va a haber muchas cosas. El camino no siempre va a ser tierra buena. Va a haber terreno rocosa. Va a haber terreno montañosa que hay que subir. Hay que bajar, hay que subir, hay que pasar por piedras, hay que pasar por ríos. Y Él va adelante. Y nosotros estamos detrás porque vamos viéndolo a Él. Porque si Él va atrás y nosotros adelante, ¿dónde es el camino? ¿Por dónde vamos? Y no vamos a ver atrás. Like, hey, Jesus, Jesús, where's the way? Like, no, Él tiene que estar enfrente, tiene que estar delante de nuestra vida. Amén. Porque Él va a ser el que va a dar la vuelta y decir, ¿están todas mis ovejas?
Porque un pastor tiene la costumbre, amén, over there in the Middle East, en el oriente, de contar todas sus ovejas, de pasar cuenta de las ovejas. Así hacen, amén, attendance de sus ovejas. Se aseguran si todas están ahí. Amén. Porque vamos por un camino, amén, que Él lo sabe, que Él conoce. Y nosotros, nuestro trabajo es verlo a Él, estar detrás de Él, que esté delante de nosotros, que le vean a Él y no a nosotros. Amén. Porque Él sabe. Yo no sé lo que usted pasa, amén, lo que está pasando usted en su vida. Yo no sé el problema, la lucha que usted tal vez está pasando en este mismo día, en estos días que han pasado. Yo no sé, Dios sabe. Por eso Él va adelante, porque Él sabe. Él lo ve todo. Y Él te tiene a ti y a mí detrás de Él. Es como cuando alguien se mete con su hijo, el padre se pone, un momento, se pone de enfrente, ¿verdad? Se pone adelante. Amén. Y pone a su hijo atrás de él para guardarlo, para cuidarlo. Right? Por eso Jesús está adelante y las ovejas, nosotros vamos detrás de Él, viéndolo a Él, donde lo podemos ver a Él. Amén. Porque si nosotros estamos adelante y Jesús atrás, no lo podemos ver, no tenemos ojos acá detrás de la cabeza. Nuestros ojos los tenemos para adelante, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él va a hacer, amén, cuenta, amén, ¿dónde está? ¿Dónde está Felipe? ¿Está Felipe? ¿Está Abigail? ¿Está Matthew? ¿Está Ana? Ok, aquí está, amén. Hablando de nosotros, no quiero usar los nombres de ustedes, amén. Es un ejemplo. El buen pastor va a número, cuenta de sus ovejas. Ahí. Está aquí, están aquí, ok. Todos estamos aquí, vamos. Amén. Por eso Jesús está adelante, amén, para guiarnos. Porque Él conoce el camino rocoso, montañoso, amén, oscuroso. He knows the way. Y en su infinita misericordia, Él dice, I'm going to make sure, me voy a asegurar, todos están aquí, todos cruzaron el río, todos cruzaron el monte, right? Porque Él nos ama y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Él murió por ti y por mí. Amén. Porque nos ama. Él dio su vida por ti y por mí. Para que seas oveja de Él. Seas hijo, hija de Él. De Dios. Amén. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Su obra misericordiosa. Amén. Que Él toma cuenta, Él toma número de nosotros. Por eso dice Lucas 15, hey, si alguna oveja se pierde de un pastor, no deja las 99 y busca la que se había desviado o perdido. Amén. Porque Él no quiere, ¿dónde está Ana? ¿Qué le pasó a Felipe? We gotta go back and get him. Hay que regresar y darlo a Felipe. No hay que dejar a Felipe allá atrás. No, hay lobos allá, hay osos, hay leones. Let's go back and get Felipe. Ahí va el pastor, el buen pastor, Jesucristo. Buscando esa oveja
que se desvía, que tal vez el extraño vino y le viene, ven, ven, ¿qué es eso de santificarte? ¿Qué es eso de guardarte para el Señor? Right? Pruebe esto. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cómo eras? Y la ovejita Felipe estaba luchando ahí, Jesús, where's Jesús? Where's Jesús? ¿Dónde está Jesús? El buen pastor, ¿dónde estás? Jesús. Y ahí viene Jesús, dejando las 99 para buscar a Pedrito, a Felipe, a Ana. Esa es su misericordia, que Él da su vida por las ovejas y deja las 99 y busca la que se había perdido. Amén. Porque Él conoce el camino que atravesamos. Amén. Él conoce, por eso va delante de nosotros. Y Él está contigo. Y Él te tiene en sus manos. Amén. Tú eres su corderito, su corderita. Y Él es el buen pastor. Él tiene cuidado de ti. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo el salmista David. Amén. Esa es la misericordia del buen pastor. Amén. Su amor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es Jesús el buen pastor. Amén. Pongámonos de pie en esta hermosa noche.